Evangelio para el domingo 4 de julio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Después de realizar los milagros de la resurrección de la hija de Jairo y de la mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, vuelve el Señor a su patria y vuelve no ignorando que le despreciarían, y vuelve con el objeto de que no pudieran decir luego: si hubieses venido, hubiéramos creído en ti. Su patria era Nazaret, en donde había nacido, pero cuánta no sería la ceguedad de los nazarenos, que menosprecian por solo la noticia de su nacimiento al que debían reconocer por Cristo en sus palabras y hechos. Y cuando lo desprecian al advertir su sabiduría, sus magníficas obras y milagros, y al dudar de él, diciendo: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso, prosigue el Evangelio de hoy. Otra traducción dice: y estaban escandalizados de él. No podían creer que un hombre nacido entre ellos y del cual conocen sus parientes pueda hablar del modo que nuestro Señor hablaba y pueda hacer los milagros que nuestro Señor realizaba. No pudieron ver al Cristo anunciado, ¿no?, en él. Y nuestro Señor les responde: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no solamente él, que es el Señor de los profetas, sino también Elías, Jeremías y los demás profetas han sido menos considerados en su patria que en los pueblos extranjeros, porque es casi natural la envidia entre los compatriotas, no considerando los hechos de un hombre, sino simplemente recordando la fragilidad de su infancia, de su nacimiento. Y continúa el Evangelio diciendo: y no podía hacer allí ningún milagro. Y las palabras no podía deben traducirse por no quería. Y no quería no porque no pudiera nuestro Señor hacer milagros, sino porque ellos eran incrédulos. Por tanto, no hace milagros allí por compasión hacia ellos, a fin de que no se hicieran dignos de mayor pena, no creyendo los milagros que viesen. O de otro modo, en los milagros es necesario el poder del que los hace y la fe de los que son objeto de ellos, lo cual justamente faltaba allí. Por lo que nuestro Señor no aceptó el hacer allí milagros. Y prosigue el Evangelio: y admirábase nuestro Señor de la incredulidad de aquellas gentes.
Y nuestro Señor no se asombraba como de una cosa no esperada e imprevista, ya que Él conoce todas las cosas aún antes de que sean hechas. Pero conociendo hasta lo más secreto de los corazones, manifiesta delante de los hombres que se asombra de lo que quiere que los hombres se asombren. Y es bien de asombrar, por cierto, la ceguedad de los judíos, que ni quisieron creer lo que sus profetas les decían de Cristo, ni tampoco quisieron creer en el mismo Cristo, nuestro Señor, que nació entre ellos. Jesús, despreciado en su casa y en su patria, es Jesús despreciado en el pueblo judío. Hizo allí algunos milagros para que no pudieran excusarse del todo, pero hace todos los días mayores milagros en medio de las naciones, no tanto por la salud de los hombres, la salud corporal, sino por la salud del espíritu, la salud del alma. Concluye San Beda: el escándalo y el error de los judíos, de los parientes de nuestro Señor, es justamente nuestra salvación. Es verdaderamente admirable, queridos hermanos, que Dios se haya abajado a sí mismo, tomando nuestra frágil condición humana. Que esta maravillosa verdad de nuestra fe no nos escandalice. Al contrario, que llene nuestras almas de amor hacia aquel que, pasando como uno de tantos, como uno de nosotros, se sometió por amor a nosotros a la muerte, y una muerte de cruz, para salvarnos. La Virgen Santísima, Madre del Amor Hermoso, nos conceda a todos esta gracia.